Hola amigos de Chamanismo para Todos, estamos en un nuevo programa de Hablando con el Yagé en este domingo 9 de junio. Además un programa interesantísimo porque en él vamos a hablar de un acontecimiento mundial, el acontecimiento más importante con esta planta que tanto promocionamos y defendemos desde esta plataforma, desde esta gran familia que es Chamanismo para Todos, como es la ayahuasca. La semana pasada en Gerona, en Girona, aquí en Cataluña, tuvo lugar la World Ayahuasca Conference, que fue un acontecimiento donde hubieron conferenciantes, ponentes, representantes científicos, indígenas, lo más representativo de todo este planeta Tierra en relación con la defensa y las buenas praxis de las plantas, de la ayahuasca. Y ahí estaban pues dos grandes amigos de Chamanismo para Todos que forman parte de nuestro equipo. A mi lado tengo a David Serra. Hola David. Hola Ana, un placer. Además nos encanta que nos acompañe porque él fue un representante directo para conocer, para poder establecer contactos y sobre todo poderse nutrir de todo lo que acontecía en este gran acontecimiento relacionado con la ayahuasca, y a mi esposo José Antonio Flórez, que también lo conocéis. José. Hola, ¿qué tal a todos? Y bueno, aquí mi amor estuvo también reencontrándose con grandes amigos, apoyando a taitas, apoyando a personas y hermanos muy queridos con los cuales Chamanismo para Todos tiene muy buena relación, y José pues estaba ahí para dar esos abrazos, ¿no? Sí. Y esos saludos a esa gente pues tan querida. Servidora se quedó preparando otro acontecimiento muy importante, como es el retiro del solsticio de verano, que lo vamos a celebrar el día 21, 22 y 23 de junio, y como hemos comentado en más de un programa, en más de una ocasión, no solo es el fin de semana, sino que hay un trabajo previo muy importante, el trabajo durante la ingesta de la planta y en el propio retiro, y luego un trabajo a posteriori que realizan las personas y que nosotros con mucho gusto tutelamos para todos los asistentes. Eso sí, siempre acompañados por nuestro equipo de ayudantes, de personas que nos acompañan y también de músicos. A mí me gustaría empezar toda esta charla porque va a ser muy interesante, preguntándole a José qué le pareció así a grandes rasgos esa World Conference, o sea, World Ayahuasca Conference en Gerona. Exacto. Bueno, la verdad es que para mí personalmente estuvo muy bien. Me gustó bastante todo, ¿no? Me gustó el espacio, el Palacio de Congresos de Gerona está muy bien. No es que sea muy grande, pero es un espacio muy bien diseñado. Me gustó también el catering que hicieron. Me gustó la atención del personal del propio Palacio de Congresos, sobre todo con el tema de las traducciones, sí. y con los cascos, con la traducción simultánea. Estuvo genial, la verdad, muy bien. Lo único que eché de menos es que cuando hablaba algún brasileño, ¿no? Sí. No había traducción del portugués al castellano, pero bueno, la intención era buena, estaba muy bien. Sí, sí. Estaba muy bien, y lo que era el espacio indígena maravilloso, la zona de arriba donde estaban los artistas pintando, la exposición, bueno, impresionante. Bueno, estuvo genial, la verdad es que muy bien montado, y personalmente yo le daría como un 8 alto, un notable. Qué bueno, qué bueno. La verdad es que José llegó a casa entusiasmado y con informaciones muy importantes que iremos desglosando en todo este espacio de Hablando con el Yagé. David, la pregunta es la misma. ¿Qué te pareció esta World Ayahuasca Conference que hizo ICERS? Ahí aglutinando personas del campo científico, del campo de la antropología, del campo indígena, lo más relevante del mundo, del planeta. El resumen es perfecto, porque primero que iba muy bien acompañado por parte de José, luego la sensación, claro, yo voy a ser muy claro, o sea, yo como persona
que llevo mucho tiempo con vosotros y interesándome por todo el universo tan inabastable, ¿no? Que es realmente el tema de las plantas maestras y de la ayahuasca en concreto. A mí me encantó, estoy de acuerdo de que la organización fue muy eficiente, te hacía sentir como en casa, que eso es cierto. El nivel fue muy amplio, es decir, yo creo que era muy difícil que la persona que buscaba, yo que sé, un interés puramente antropológico tenía su espacio, el que venía directamente por la parte tradicional, indígena, encontraba su lugar, y evidentemente la parte científica, que bueno, nos fuimos alternando porque era realmente complicado poder acceder a todas las conferencias. Sí, sí. De hecho, yo destaco que el nivel de interés era muy alto, porque para la persona que no conocía nada, había conferencias, encuentros introductorios muy valiosos, con visiones muy diferentes, puedes estar de acuerdo o no, pero con unos debates que yo encontré, sinceramente, o sea, a mí me parecieron muy sanos, muy correctos, y la conclusión final, aparte de que me sentí muy cómodo, fue que toda la demonización, entre comillas, sobre el universo de la ayahuasca aquí quedaba totalmente diluida. O sea, sabes que evidentemente hay cierto sector de personas que nos hemos encontrado aquí mismo que tienen una visión temerosa, ¿no? Y además llena de lugares comunes y errores. En este congreso, o sea, todo eso se caía como una baraja de naipes, porque todo era cercanía, todo era explicación, y evidentemente las tres patas quedaban cubiertas: el indigenismo, la antropológica y la parte, por decirlo claramente, la parte científica. Pues habían conferencias de un valor altísimo, y todas en un sentido muy positivo y con ganas de ir más allá. Ese sería mi resumen. Pues Ana. La tercera edición, la primera se hizo en Ibiza, 6 años atrás. La segunda se realizó en el Brasil, de esta World Ayahuasca Conference, y en la actualidad se ha realizado en Gerona. ¿Qué avances, José, o qué se hablaba en ese congreso en lo que tiene que ver en el indigenismo? Porque es una línea que a ti te gusta mucho, que tú tienes mucha relación con las personas indígenas. ¿Qué se coció, entre comillas, qué se cocinó en este certamen tan importante con los pueblos indígenas y que están reivindicando o que hablan respecto a la ayahuasca todas estas personas? Bueno, antes tengo que aclarar algo que ocurrió, ¿no? Y que es algo que es uno de los aspectos que no es negativo, pero sí que a mí, bueno, mucha gente nos dimos cuenta de esto, ¿no? Es que el espacio indígena era muy pequeño. Ha habido como una, diríamos, marginación entre lo que es el origen, la parte científica y antropológica, ¿no? Sí. Lo hemos visto como excluidos dentro, pero excluidos, ¿no? Un espacio, un recinto pequeño. El público estaba más pendiente de la parte más científica y más de renombre, como el McKenna, Claudio Naranjo, que de la parte indígena, ¿no? Es una sensación que comparto, Y la verdad, yo la parte química, científica y todo esto ya la conozco. Para mí prácticamente más de lo mismo, no hay nada nuevo, todo ya es conocido. Entonces mi mayor interés fue irme a la parte de origen, no solo por el tema de hacer contactos, que es mi principal interés era hacer el contacto con ellos, sino también para conocer un poquito pues sus reivindicaciones, que la verdad es que las reivindicaciones que hicieron el primer día, el viernes, fueron duras, sobre todo por el tema del territorio, de la minería, la deforestación, tanto en Brasil como en Ecuador, como en Colombia y todo esto, por el tema del fracking con las petroleras, la muerte de muchos líderes indígenas en Colombia, bueno, en fin. Ahí las reivindicaciones fueron duras, y sí que me quedé con esa mal sabor de boca, porque ellos reivindican pero tampoco piden que necesitan, Entonces desde aquí, desde Europa en concreto, yo hablo de aquí, de Europa, tampoco no sabemos muy bien cómo poder ayudar a estas personas para que tengan
no sé, alguna ayuda, ¿no? Tampoco no sabía cómo poder ayudar a estas personas, porque nosotros podemos hacer una influencia política aquí, pero esa influencia política aquí no va a ser efectiva, ¿no? Sí. Y el dinero allá, el dinero tampoco no creo que sea un tema de solución. Yo creo que la solución tiene que venir de los propios territorios originarios, ¿no? La resistencia, el tener que hablar directamente ellos con sus políticos, ¿no? Para eso ellos los votan, ¿no? Entonces, el problema es duro, es grave, ¿no? Es grave y bueno, ese fue el arranque inicial, sobre todo por la parte de los indígenas colombianos. Sí. La organización, la UMILLAC, que están correcto. ahí los 4 representantes, ¿no? de las etnias de allí de Colombia, Cofán, Inga, Siona y Kansá. Sí, señor. Y luego estaba la otra parte más, la parte brasileña, estaba la parte de Ecuador y la parte de Perú. Sí. Otros representantes brasileños de los Puyanagua, estaba también un Shipibo Conibo de Perú, había también un representante de Ecuador, Suar, en fin, estaba bien nutrido y estaba rico y la verdad que las conversaciones que tuve yo con ellos fueron amenas, eran gente culta. Sí. No lo que puede pensar toda la gente. Mucha gente que dice no, son indígenas y son incultos. No, no todos son incultos. Por la parte brasileña, el esfuerzo que han hecho ellos o que nos comentaron que habían hecho ellos en comprar hectáreas de selva para poder cuidarlas, para que repoblar las empresas maderas no entraran. Bueno, con su actual gobierno, que hay bastantes conflictos con el gobierno actual de Brasil. Bueno, en fin, estuvo muy bien. Vamos a profundizar ese tema, muy José. Bien, todas esas cositas que nos estuvieron contando y... Vamos a profundizar ese tema, porque el tema de repoblar con la planta, con la ayahuasca, es algo que se puso de manifiesto en este congreso. En un ratito iremos con este tema cuando estemos hablando con cuestiones más ecológicas, con José Antonio Flores, con David Serra, hablando sobre el tema de la World Ayahuasca Conference que tuvo lugar en Gerona la pasada semana y donde estuvo Chamanismo para Todos con estos 2 caballeros que ahí cubrieron toda la información y sobre todo se impregnaron de todo lo nuevo y los avances. Me gustaría que David nos hicieras como una vista así muy global, una vista de cóndor de aquellos personajes relevantes. Estuvo Claudio Naranja, estuvo Maquena, personas muy potentes y que tienen mucho que decir en torno a esta sagrada planta, como le llaman medicina, ¿no? Este sagrado remedio tan importante y que está ayudando a tantísimas personas en diferentes caminos. Yo lo que destacaría directamente, porque realmente hablar de todo en extensión es complicado. O sea, la realidad es que intentar hacer una aproximación evento a evento es ciertamente complejo. Lo que sí es cierto es que Claudio Naranjo era la figura más esperada. Un psiquiatra, ¿no? Un psiquiatra, a ver, es una persona, vamos a decir, inabarcable, porque aparte del enneagrama, de su trabajo con grandes terapeutas, es una persona pionera en todo este universo, con unas aproximaciones muy determinadas. Fue maravilloso poder contemplar un documental acerca de su vida, en el cual podías recomponer el Tetris del porqué de Claudio Naranjo y la evolución de esta persona a lo largo de su vida, con sus momentos, sus tragedias personales, la pérdida de su hijo, el por qué se aproxima, cómo evoluciona esa aproximación a la ayahuasca, pero no solamente a la ayahuasca, sino a un tema terapéutico de una manera muy personal, con sus detractores y con sus personas favorables, pero de una manera, yo creo, eficiente. O sea, aquí es lo que decíamos, cada uno podemos tener nuestra visión. Maquena, por ejemplo, compartió jornada con gente de muchísimo nivel. Fue la persona que introdujo la ayahuasca en el mundo occidental. Sí, y aparte, él habló sobre todo de la importancia de lo que eran las plantas en general. O sea, él no quiso centrarse única y exclusivamente en el tema de nuestra planta maestra, ¿no? Sino hablando
de la inteligencia. De los enteógenos. Exacto, y de ese mensaje que las plantas tienen para nosotros. Algo que refrendaron absolutamente pues todos las personas que estuvieron precisamente con él. Denis McKenna, Vera Froes Fernández, no quiero olvidarme los nombres, pero os los voy a leer. José López Sánchez, que estuvo muy brillante, y el moderador, un gentleman británico, que era Sir Gillian Prance, que fue algo bellísimo, porque aparte la interacción con el público era muy valiosa. McKenna, Denis McKenna presentó un PowerPoint muy poético, con mucho sentido del humor, hablando precisamente de que nosotros creemos que somos los centros del universo, y las plantas venían a decirle que nosotros somos parte de ese universo, pero no necesariamente el centro. Claro, que es el gran problema del hombre blanco, ¿no? De la sociedad occidental. El antropocentrismo, ¿no? Claro. El centro de... Nos reímos mucho. La verdad es que las personas que estuvimos, y aquí voy a abundar en la parte humana, ¿no? Y José lo compartirá, el catering, las interacciones en los pasillos. A veces eran más importantes esos momentos que no propiamente, con todo el valor que tienen las conferencias, el momento networking, que en este caso era muy humanista, porque estábamos hablando de esa importancia de cómo el alivio, la sanación, las posibilidades del trabajo que se está haciendo desde terapias serias, de gente que realmente creemos en lo que estamos haciendo y en el manejo responsable, ¿no? La buena praxis. La buena praxis. Y eso yo creo que conferencia a conferencia yo salía cada vez contento, y yo se lo compartía con José, con tu esposo, decía, oye, es que estamos en la línea en el sentido ¿no? De que lo que se está defendiendo son praxis bien hechas desde el punto de vista del valor de las personas que acuden con responsabilidad. Y con un equipo que está supervisando todo ello. Y eso estaba en todo. En las conferencias científicas iban en ese territorio, el abanico era inmenso. Y más adelante, si nos da tiempo, seguro que podemos profundizar en alguna de ellas. Pero estamos allí. Ese equilibrio a veces complejo, que quizás lo compartís conmigo, entre lo que era la parte tradicional y la parte científica, que es verdad que hay un cierto desequilibrio, supongo que por la propia logística también del espacio y del entorno, pero yo veía en todo, no un buenismo, sino una intención seria de dar a conocer y compartir con la gente de la mejor manera posible el enorme valor que tiene la ayahuasca y las plantas maestras, porque no solamente se habló de ayahuasca, aunque era el 80% de todo. Sí, era el centro. Bueno, es interesante y vale la pena hacer mención de ese catering del equipo de La Encantada, increíble, de la compañera Mireia, que aquí David y José salieron encantados, sí, ¿no, sí, José? Sí. Genial, estupendo. Equipo de cocineros que estuvieron allí, argentinos, por cierto. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Liderados por Mireia, por la compañera Mireia, ¿no? Muy bien, muy bien. Hay que ponerlo en contexto. Todo lo que es el coffee break también estupendo, pastitas, café, tés, infusiones, dieta, muy bien, dieta, muy bien. La verdad es que muy bien. Estamos hablando con el Yagé, los amigos que empiecen a hacer preguntas de todo lo que quieran sobre el tema de la ayahuasca, sobre el tema espiritual que compartimos domingo a domingo. Estamos esperando que ahí las formulen y también los comentarios. Tenemos el día 21, 22 y 23 de junio una fiesta muy especial, una de las ceremonias más emblemáticas de chamanismo para todos, teniendo en cuenta la efeméride, que es el solsticio de verano, y tenemos inscripciones abiertas. Hay muchos amigos veteranos, grandes compañeros, gran familia que nos acompaña, y también otros que van a iniciarse para poder profundizar en sí. Y aquellos que quieran, pues tienen la información aquí en el chat, con el WhatsApp, con el correo electrónico, o también pueden entrar en nuestra página web, que es chamanismoparatodos.com. A mí me gustaría, José, que profundizaras un poquito en toda ese conjunto que se dijo en las conferencias y también en los pasillos, de que no solo es un tema de tomar ayahuasca, que hay que cuidar la parte de la dieta, que hay que cuidar la parte de los ejercicios, de la preparación, y que todo es un proceso que nos lleva a culminarlo en esa ingesta de esa planta o de otras plantas que son enteógenos y que nos pueden ayudar a comunicar con nosotros mismos, realmente explorar
cuál es nuestra auténtica esencia, que son para eso, ¿no? Las plantas. Háblanos un poquito de este concepto de la preparación y de todo, digamos, de todo ese programa, entre comillas, o esos protocolos, para que las personas tengan unas buenas experiencias. La verdad es que tanto David como yo estuvimos ahí hablando con gente y en las conferencias, tanto en la parte científica como en la parte indígena, había algo que también fluía en el ambiente, que a veces la parte científica no le pone atención, ¿no? Que es la parte espiritual. Y me refiero a la parte espiritual no solo en el tema de lo que no es visible, ¿no? Me refiero también a las interacciones que tiene la propia planta con la persona a nivel espiritual, ¿no? Y que eso la parte científica no prácticamente la descarta, ¿no? Sí. Realmente las dietas, antes de tomar el yagé, la ayahuasca o una planta maestra, se tiene que hacer una dieta. Y dietar una planta no es fácil y no es una semana, no, es tiempo, ¿no? Si realmente queremos tener una experiencia poderosa a nivel curativo, a nivel espiritual, a nivel personal, debemos hacer no solo una dieta física, sino también una dieta espiritual, una dieta de alejarte de los problemas o apartar los problemas momentáneamente, apartar esas personas tóxicas que te roban la energía, el tener un buen pensamiento, una buena actitud durante ese tiempo que vamos a estar dietando, ¿no? El no comer ni ingerir alcohol, no tomar ningún tipo de sustancia, drogas, cualquier otro tipo de droga, incluso estimulantes, ¿no? Como marihuana. Es que necesito calmarme porque estoy ansioso y fumo un poquito de María. No, es todo lo contrario, ¿no? Intentar estar lo más centradito posible, lo más animado posible, luego seguir las indicaciones de la persona que dirige el ritual, ¿no? En cuestión de la dieta, ¿no? Es decir, no comer carne de cerdo, carnes rojas, lácteos, sus derivados, no comer ají, picante, ajo, excitantes, café. O sea que incidieron en el tema de las dietas, que es importante. La parte indígena incidió mucho en el tema de la dieta, porque para ellos la dieta es importantísima, más incluso que el tema visionario. Por supuesto, por supuesto. En cambio, la parte científica se dedica más al tema visionario y el tema químico de la planta, ¿no? Que es dejando de lado. Cierto es que alguno es más espiritual, por ejemplo, McKenna, al final del resultado que dice McKenna, es más importante el conocimiento de la planta que el que podamos tener uno mismo, ¿no? Y que la planta nos va a orientar no solo por el tema de la visión ni por el tema de la experiencia, sino por un tema emocional, ¿no? Qué curioso, ¿eh? Después de medio siglo, este señor, de venir muy científico, ya se ha como conectado más con la parte espiritual, ¿no, David? Sí, pero no era solamente McKenna, sino básicamente todos la gente que estuvo desde el punto de vista de terapéutico y psicólogos, también había neurobiólogos, neurocientíficos, estaban trabajando diferentes aproximaciones a la planta, no descartaban esta parte humanística. O sea, incluso había, en alguna de las conferencias se había destacado la importancia del ritual, de los ícaros incluso, y en conversaciones ya más privadas, etcétera, pues la gente avalaba precisamente ese equilibrio, ¿no? O sea, importante entre ambos mundos. El no conocer tampoco, eran mentes abiertas, esto era fundamental porque no había un negacionismo, ¿no? de todo este territorio. A mí en este aspecto me pareció entrañable. Hubo alguna conferencia que me llegó bastante, en concreto hubo una que estaba hablando precisamente del tema de la muerte, del duelo, que a mí me gustó mucho, evidentemente con todo su estudio
con diferentes personas. Luego hubo una que, bueno, a mí me sorprendió, que realmente era sobre la experiencia traumática entre personas de Israel y Palestina, y se había hecho pues recientemente una ceremonia, un trabajo con ayahuasca, precisamente con dos pueblos antagónicos, con un tema de religión muy duro, pero como un elemento cohesionador. Más allá de el chiste fácil o tal, la aproximación es para mí valiente y necesaria, o sea, el poder ver, bueno, ¿esto cómo lo cuadras, no? Porque el título ahora no me acuerdo, lo buscaré por aquí, pero es igual, era precisamente como elemento de paz, y dices, bueno, pues cuidado, palestinos, Israel, es un tema muy serio, y sin embargo esa isla, ese pequeño islote, ¿no? Con esta experiencia, que era una experiencia minimalista, con personas muy concretas, en la cual las personas que habían participado en esa ceremonia de ayahuasca habían acabado hermanados, y con un tema de perdón, y bueno, es para que realmente te pone la piel de gallina, porque dices, saliendo de personas que se odiaban, que odiaban incluso el sonido de la lengua, ¿no?, del otro, acababan hermanados. Es que realmente al final se traduce, que es lo que decían otros que habían trabajado el tema del mindfulness, es que es como un acelerador. Totalmente, sesiones en las cuales totalmente. Hay un trabajo serio detrás, claro. Es un acelerador. Nosotros siempre decimos que venir a un retiro con la planta pueden ser tranquilamente 10 años de terapia activa. Sí. Y incluso tenemos el buen amigo José de Barcelona que dice, no, es que os quedáis cortos, pueden ser 20 años. Además dicho por personas que vienen a un retiro, pero obviamente tiene que haber una buena praxis y se tienen que dar pues una serie de condiciones. Como siempre, en todos los lugares pues hay la nota discordante y la nota negra y los sinvergüenzas. Y en este campo, desgraciadamente, hay muchísimos sinvergüenza, muchísimo desalmado y gente con malas praxis. Por cierto, las personas pueden ver un artículo que hemos publicado y que probablemente lo comentemos en el próximo programa Hablando con el Yaque, dedicado a los abusos que ha hecho una asociación que se llama Chacruna para advertir de los abusos y las malas praxis que hay con la planta y cómo las personas se pueden guardar de todo ello, principalmente un público que a mí me parte el alma, como son las mujeres, y de las cuales, como sabe mi esposo José y David, yo tengo muchas personas en las consultas, mujeres que sufren este tipo de cuestiones que son realmente muy negativas. No diremos qué grupo es, porque malas publicidades no vamos a dar, ni diremos el personaje que estaba sentado en el auditorio, pero sí se puede comentar ese tipo de línea que también existe, porque en la vida hay de todo. Tú te encuentras un buen carpintero y un mal carpintero, tú te vas a una tienda y te encuentras una camiseta fantástica que la lavas y te queda 3 tallas más pequeñas, y de la viña del Señor hay de todo, igual que hay doctores con buenas praxis y malas praxis, porque hay de todo en la viña del Señor. Pero como este es un campo que nos toca directamente, porque nosotros hemos entregado y entregamos nuestra vida a este tema, a mí me gustaría, mi esposo José, que es un gran guerrillero en defensas de las buenas praxis, que ahí pudiera exponer, porque en poco tiempo ha sido la semana fantástica, como diría unos grandes almacenes que tenemos aquí en España, una semana fantástica este sentido. ¿Qué reflexionarías, José? Bueno, mira, algo de lo que tampoco me estuvo bien, pero fue escaso, fue el tratamiento sobre las malas praxis que hay en este mundo, ¿no? En concreto, uno de los ponentes, muy amigo mío, Carlos Andrés, hizo una ponencia sobre... colombiano. Sí, señora. Hizo una ponencia sobre el tema de las malas prácticas, ¿no? Y además es que hubo un momento cum laude, diría yo, en el espacio indígena, donde es que el problema de las malas praxis es que la gente ignora las personas que hacen la mala praxis, ¿no? Y resulta que en esa conferencia teníamos 2 conocidos, por Carlos y por mí, y por algún otro más, que han hecho no una mala praxis, sino una malísima mala praxis, ¿no? Violaciones, abuso, violación, agresiones, ¿no? Claro, hablemos con lo que en concreto, uno es indígena, cuidadito, uno es indígena de Colombia y el otro es español, que estaba allí también.
No diremos nombres, ya yo creo que después del revuelo que hubo y del cum laude en que hizo Carlos en el espacio indígena hablando sobre este tema, con tu apoyo, lástima que el moderador lo cortase en ese momento. Luego se enteraron, todos los indígenas se enteraron del porqué, esa agresividad y ese increchendo de la energía de Carlos, mía, y cómo se subió la temperatura en ese espacio, porque no era muy grande, la verdad es que era pequeñito y es lo que lamentamos, ¿no? Sí. Porque Carlos y yo y otros chicos estábamos enfadados, ¿no? Y exponiendo este tema, ¿no? Y era porque ese indígena estaba sentado al lado nuestro, ¿no? Como uno más, pensando de que no lo íbamos a reconocer, ¿no? Y aquí hay un trabajo detrás que nos ha costado mucho, nos cuesta mucho tiempo, y es no el perseguir, porque no somos policías, no, pero sí el denunciar, ¿no? Porque esto es muy importante, ¿no? Denunciar a estas personas que hacen estas malas prácticas para que todo el mundo las conozca, y bueno, la exposición que hizo, la ponencia que hizo Carlos estuvo muy bien. Justo después hubo otra ponencia por un señor que ha escrito un par de libros que están bien, interesantes, Carlos Suárez, donde ahí el final de la ponencia de Carlos Suárez dio un claro ejemplo de una mala praxis que hay en este mundo, ¿no? Que es que le da igual todo, absolutamente todo, la gente que se dedica al mercadeo del remedio de las plantas medicinales, ¿no? Es decir, incluso indígenas, occidentales, terapeutas, y no todos, pero sí que una gran mayoría, ¿no? Que están, bueno, para mí están prostituyendo todas las plantas maestras, ¿no? Así es. Bueno, decir que Francisco Miguel Ríos Vicente, que está en el chat, nos hace este comentario de un abrazo familia, genial tema para sacar a la luz desde todos los ángulos posibles, el chamanismo auténtico, y las personas en él precisamos una buena protección y garantías, que es lo que aquí estamos hablando. Por eso hay organizaciones que son indígenas, de occidentales, porque la ayahuasca, por la razón que sea, ese espíritu se abrió al mundo y está ya en muchos lugares. Un tema que estamos hablando de la World Ayahuasca Conference que se hizo en Girona, aquí en Cataluña, en España, la pasada semana, donde han estado los mejores José Antonio para apoyar esta iniciativa de ICERS, para apoyar los compañeros que estamos ahí unidos en este gran trabajo, que es dar una buena información y unas buenas líneas para que esta planta se use correctamente, y donde, bueno, José se reencontró con muchos amigos y David pues hizo ahí un trabajo fantástico de campo y explorando muchos ámbitos. Mi curiosidad, David, se habló del fenómeno que hay en Europa occidental de personas que no son indígenas, que no son mestizos, y como José y yo, como tú, estamos trabajando con la planta. ¿Se abordó este tema? Se abordó este tema, evidentemente era uno de los temas centrales también de las conferencias. La aproximación fue, yo creo, desde un punto de vista muy sano, de abertura, de que evidentemente esto es algo que no se va a parar, que evidentemente lo que hay que evitar es la demonización, o sea, del caer en el puro arbitrarismo de que es una droga y que esto es muy malo y que todo esto, pero porque hay visiones que no abundan precisamente en la parte terapéutica. Lo correcto fue precisamente que el abordaje era que precisamente hay un trabajo desde el respeto a la tradición indígena, que evidentemente hay un trabajo importante también por parte de los terapeutas occidentales, sobre todo por la forma de cómo todo este conocimiento, pues evidentemente la mentalidad occidental es muy suya, ¿no? Es muy de mirarse el ombligo, y el neocolonialismo formó parte también de alguna conferencia que precisamente criticaba, ¿no?, esta visión que tenemos, ¿no?, que hemos venido los europeos aquí, vamos a arreglar el tema cuando estas tradiciones indígenas llevan
miles de años funcionando, cosas parecidas que han pasado también con las medicinas chinas, las medicinas ayurvédicas, etcétera, pero la conclusión final era positiva. O sea, precisamente, de hecho, la psiquiatría estaba abierta a cómo la farmacología pasaba a un segundo plano y se abordaba la psiquiatría de la transformación, de un trabajo terapéutico en el cual, pues bueno, evidentemente se utilizaba, en este caso, la ayahuasca, el huasca, porque había mucha gente venía de Brasil, el formato del té y la manera de abordar estos tratamientos, pues evidentemente con un terapeuta occidental, porque no van a dejar de estar, que esto no es obvio, o sea, no es algo crítico, al contrario, ellos aportando su voluntad de entender desde el punto de vista molecular, científico, con sus estudios doble ciego, que era muy divertido ver todas las estadísticas, pero al final el resultado funciona, pero siempre con un trabajo serio. Esto, por ejemplo, con el tema de la bipolaridad, que es un tema que a mí personalmente me interesa, porque conozco gente que está con este problema, el abordaje era muy serio, desde la responsabilidad. Eso. ¿Qué temas, qué líneas habían de exposición de avances de la planta? Y luego te hago la misma pregunta, José, sí, de avances con la planta en temas concretos, ansiedades, bipolaridades, exacto, trastornos de conducta. ¿Qué avances evidentemente hay? Había un trabajo que, por suerte, todo esto queda publicado, porque aquí una de las cosas que yo también quería decir al principio es que todo esto luego tiene su traslación en internet, o sea, no es algo que queda en las revistas científicas y que luego nadie puede contemplar, sino que estas conferencias, pues ICERS tiene el compromiso de darlo a conocer, porque estirarse piedras contra el propio tejado no es ponerlo, porque esto demuestra seriedad. Respondiendo a la pregunta que me hacías, el tema de la bipolaridad, por ejemplo, me sorprendió, porque es un tema que todos sabemos que, a ver, y es muy serio, no se puede abordar a la ligera, y ellos advertían que evidentemente eran estudios muy trabajados, trabajando con dosis muy concretas, con un acompañamiento a las personas que precisamente padecen este tipo de trastornos, muy serio, de día a día, de semana a semana, estando muy pendientes de todo lo que pueda, porque evidentemente hay unos cambios muy notables. Estas personas, pues es un entorno muy delicado a nivel psicológico, pues si no están en las manos adecuadas es un riesgo. O sea, no se puede jugar con estos temas. Pero ellos decían, lo que nos sorprende es que hemos visto, finalmente, después de ese trabajo, hemos visto evoluciones muy positivas, que por eso la palabra era el camino de la transformación, o sea, la psiquiatría de la transformación, era la palabra. O sea, cómo a través de algo muy ancestral, huyendo de la farmacología habitual, los litios y todas las, que ahí está muy avanzado, ahí ya no solamente se da litio, sino hay otros trabajos mucho más avanzados, pero decían, curiosamente los resultados son espectaculares. Curiosamente en nuestra página web, en Chamanismo para Todos, David y José, hay un artículo de un chamán que habla sobre las enfermedades mentales espirituales. Y yo creo que ahí, a raíz del comentario que hace un gran amigo como es Paulo, viene mucho a cuento, porque Paulo aquí nos dice: para mí la parte espiritual, un saludo muy grande, hermano, Paulo, para mí la parte espiritual fue y es la más importante, pues somos seres espirituales. A través de la planta se activa tu mundo espiritual, todo cambia. Uno debe estar seguro que quiere cambiar o no, porque esto es algo muy serio, que cambia tu visión acerca de tu existencia y así cambia tu vida radical, para mejor. Muy agradecido, cada toma me va acercando más a mí y a mi propia identidad. Muchas gracias. Y esto viene, este comentario, a cuento, creo, David, de lo que estás hablando. ¿Qué visión tienes tú de todo esto que está comentando aquí David? Lo cierto es que en el tema de las enfermedades mentales sí que hay un laborioso trabajo detrás a nivel psicológico, a nivel científico, y todos están volviendo a lo que es el principio, al origen, ¿no? Sí, sí. ¿El por qué? Bueno, supongo que se habrán dado cuenta de que muchas de las enfermedades que han sido diagnosticadas no son realmente lo que han diagnosticado, es otro tipo de desconexión del espíritu con el cuerpo, ¿no? Y eso no es un tema mental, es un tema espiritual. Sí. Entonces, el tratamiento es totalmente distinto, ¿no? Una persona que está en el mundo científico y médico, como no contemplaba esa parte espiritual,
pues su diagnosis era totalmente errónea, ¿no? Entonces, gracias a la insistencia de mucha gente que abre los ojos, se han ido metiendo y han empezado pues a volver al origen, a los temas realmente. Se están dando cuenta de que no todo es simplemente mental y físico, sino que hay una parte espiritual, y cuando esa parte espiritual se separa del cuerpo, entonces cuando vienen problemas muy serios, ¿no? Entonces la parte del origen trabaja más esa parte espiritual que la parte mental y física, y lo que hace es que la persona vuelva a reencontrarse con su espíritu, ¿no? Y ahí se solucionan muchos temas a nivel físico y a nivel mental. La verdad es que las dosis, esto es algo que se sabe en el momento en que tú tienes a la persona delante, en el momento que tú ya tienes un conocimiento de esa persona, porque ya la has tratado o porque ya has tenido una entrevista larga y tendida y te ha contado. Cierto es que todo el mundo nos puede mentir, por supuesto, pero algo innato en un terapeuta o en un fisionomista es cuando tú haces una pregunta, cómo responde la persona y qué actitud tiene, ¿no? Sí, sabemos, José, que la comunicación no verbal es el 80% de comunicación, y ahí tenemos pues muchas maneras de identificar. Obviamente llevamos muchos años, ¿no? Dedicándonos al servicio a los demás en el campo, digamos, de crecimiento personal, ¿no? En el campo del chamanismo, y ahí pues ahí te vuelves un zorro y sabes. Se descubren muchas cosas, ¿no? Sabes si te están mintiendo o si te están ocultando cosas, ¿no? Entonces es fácil, ¿no? Y en esos momentos tú, cuando le vas a entregar a la persona la tutuma con el remedio, ¿no? Es ya un tema de que, tú mismo estás llenando y alguien es como algo te dice, no, ya basta, no le des mucho, poquito, ¿no? Ya conociendo los temas de trastornos psicológicos, ya normalmente nosotros damos muy poco remedio, poquito. Primero para ver cómo le sienta, la reacción que tiene, y a medida durante la noche valoramos, según lo que vamos preguntando a la persona y cómo se siente y qué ha experimentado y todo esto, le vamos aumentando poquito a poco la dosis. Aquí yo añadiría, está muy claro que aquí lo que es importante es la responsabilidad. O sea, esto no es aquello una invitación a la psicofiesta, porque no tiene nada que ver. O sea, porque lo que estamos hablando es un tema de trabajo. O sea, yo puedo hablar por mí mismo, ¿no? Que no es aquello de vamos a tomar ayahuasca porque es un festival, sino que hay una intención y tiene un porqué. Que esto es algo que, por ejemplo, en la conferencia, en los temas de Claudio Naranjo, él hablaba precisamente del valor terapéutico, del trabajo que se tenía que hacer, que evidentemente aquí había la parte humana, de crecimiento, de las personas que están en ese entorno facilitador, ¿no? de cuidado, de no dejar a la gente al libre albedrío, porque no se trata de ningún festival psiconáutico, o sea, al contrario, aquí hay un valor de trabajo personal, de crecimiento, de evolución, de solucionar cosas, de si te viene, vamos a trabajarlo y tú has de poner de tu parte, que esto, insisto, en casi todas las conferencias era un pal de paller que es diu en Cataluña, el palo de pajar, ¿no? Sobre el que va todo envuelto, ¿no? Responsabilidad porque evidentemente sí que es cierto que aquí el valor es el de las personas que están dando la toma y facilitando, y esa seriedad es fundamental. Es fundamental porque, claro, es un tema no se puede tomar a la ligera, y precisamente con estos temas de las enfermedades mentales iban con pies de plomo. Es que hay que ir con pies de plomo. Porque decían, es un tema que para ellos dicen, bueno, llevamos muchos años, pero no son tantos. Es que la psiquiatría es muy desconocida. Es una ciencia, es una rama médica muy joven en comparación de otras. Y ha sido cerrada hasta cierto punto, pero ahora hay nuevos... Lo que yo vi es que hay gente muy joven, y algunos no tan jóvenes, que están, están buscando respuestas, conocer respuestas, y se están atreviendo pues a trabajar con el remedio y con la planta maestra, y a mí me pareció fascinante, ¿no? Por todo lo que podían aportar, porque yo creo que es algo que no se puede parar.
O sea, que está ahí, que esto va a avanzar. Es una corriente que está claro. Y que es así, imparable. No, algo que, disculpadme, algo también que estuve escuchando mucho sobre las conferencias, no tanto en la parte indígena, cuidado, que esto es más occidental, es el tema de integración. Ostras, y tanto. Sí. Es verdad. Tener en cuenta que la parte indígena, el tema de integración lo tienen de otra forma. Es que es diferente, son mentalidades diferentes. Eso es otro punto interesante. Pensar que el origen, la medicina en el origen se daba solamente a sus comunidades, porque se conocen. Tú conoces a tu vecino, conoces al de... es como un pueblo pequeñito de 100 personas y todos se conocen, ¿no? Cada uno sabe cuando tiene sus problemas, ¿no? Entonces, la mentalidad indígena es totalmente distinta a la mentalidad occidental. No tenemos los mismos problemas y las mismas inquietudes. Entonces, una buena integración no la puede hacer un indígena en una persona que tenga un trastorno psicológico grave. Ni nosotros allá. Va a ser complicado, porque igual esa parte, ese indígena no es capaz de solucionar ese problema y necesita la ayuda de otro indígena o de otro taita, otro curandero que tenga un conocimiento moderno de psicología, que haya estudiado, que haya tenido una carrera y que está evolucionando su conocimiento ancestral con los conocimientos modernos. Correcto. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque muchos dicen hay que ir al origen. No necesariamente hay que ir al origen. A ver, si tú quieres ver una experiencia originaria, me parece correctísimo, pero cuidado dónde vas, porque no te van a tratar igual que te tratamos nosotros aquí en España. Si nosotros ante todo valoramos el cuidado de la persona, que esté siempre cómoda y segura. En la selva, amigos, te puede pasar de todo. Yo he estado en la selva y he venido con un virus y la has pasado luego muy mal aquí durante 3 meses para intentar solucionar ese problema que me traje de la selva. Es decir, a veces lo que le viene bien a alguien no necesariamente a ti te puede beneficiar. Sí. Así es. Bueno, estamos dedicando este programa especial de los avances de la ayahuasca, de los enteógenos que se produjeron la semana pasada en esta conferencia mundial sobre la ayahuasca que se hizo en Girona, aquí en Cataluña. Asistió David, José, y me gustaría preguntas de los amigos que nos están siguiendo, porque bueno, ya llevamos mucho rato hablando de todo esto y realmente este espacio de Hablando con el Yagé se hace para los amigos que están con nosotros, ¿no? Para que puedan hacer preguntas, para que puedan hacer comentarios y para que sobre este tema, sobre cualquier tema, nos interesa muchísimo y estamos abiertos a cualquier cosa. Entonces lanzo ahí una pregunta. ¿Es incorrecto, si hablamos ya pues de psiquiatras, de un tema científico, sería incorrecto que personas que no tienen ese tipo de conocimiento oficien ceremonias? Yo creo que no. A ver, cuidado. Yo creo que aquí hay diferentes lecturas. Pero sobre todo, yo pienso, desde mi experiencia personal, que cada persona tiene un papel, tiene una experiencia y un trabajo. Evidentemente, el terapeuta, el psicólogo, el psiquiatra tiene un rol que en un momento dado puede cohesionar, ¿no?, esos conocimientos con los conocimientos que le haya adquirido por el trabajo que haya realizado serio con la planta. Pero yo creo que cada persona tiene su papel. El músico tiene su papel en la ceremonia, el ayahuasquero, la persona que cocina la medicina tiene un rol muy determinado, el chamán, la persona que oficia o que está ahí, el sipivo, yo creo que también tiene un rol muy importante desde otro tipo de conocimiento. Entonces, claro, yo vuelvo a ver, es un mundo muy abierto, pero cada uno tiene su papel. Yo que vengo del mundo del guión, el mundo del cine y de la dramaturgia, cada persona cumple su rol en un drama, en una película, en una pieza teatral. Todos tienen su valor. Evidentemente las personas que van y acuden tienen su valor. No es contradictorio, al contrario, yo pienso que el conocimiento honesto, y yo aquí añadiría algo que ha estado en la conversación que hemos tenido, la mente abierta, permeable, es muy importante. Si tú ya vas con toda tu cerrazón mental y tus barreras, si vas con las anteojeras puestas,
ya vayas de paciente o persona que va a participar como de lo otro, ya entramos en colisión con lo que es la esencia para mí del yagé y de la planta. Mira, yo coincido con él porque una enfermedad que tiene todo ser humano es la no apertura mental. Esa Sí. es una enfermedad que Cierto. alimenta el ego, alimenta muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando una persona tiene una apertura mental, incluso esto es una indirecto directamente a los indígenas, porque muchos de ellos no tienen apertura mental, Sí. son demasiado, ¿Rencorosos? no diría rencorosos, Prejuicios o no sé. sí, y todo también viene por el tema de la conquista y Sí. todo esto, y ahí hay un resentimiento en que No ayuda. eso es suyo, y eso no ayuda. No ayuda ni siquiera al resto del mundo, ¿no? Si la planta ha salido por algo, ¿no? Y entiendo que el origen, que ellos lo consideren suyo, ¿no? Pero si tú te fijas en la parte colombiana, el cofán, el yagé es suyo, pero el europeo o el occidental no entienden que realmente lo que están hablando ellos es que es su semilla. Ellos tienen un tipo de liana, un Correcto. tipo de yagé, un tipo de planta que es suya, porque se está pasando esa semilla, esa transmisión de planta de padres a hijos, nietos, sobrinos. Entonces, cuando un cofán dice no, el yagé es mío, Sí. es que él lleva una semilla ancestral que va pasando de padres a hijos, que la están cultivando, la están plantando, que no tiene ninguna otra persona, Correcto. que la tienen ellos, en concreto 1, 2 o 3 variedades, ¿no? Entonces, el cofán se refiere a eso. Igual que en Perú, los distintos tipos de liana o de ayahuasca, que le llaman roja, amarilla, Sí. blanca, o le llaman trueno, bueno, son distintas plantas, son distintas lianas, ¿no? Más comunes porque mucha gente accede, pero hay concreto varias variedades que Sí. incluso solamente existen en algunas partes, en algunos puntos concretos. No hace mucho en estas conferencias hablamos sobre también el tema de la repoblación, ¿no? De que habían especies que solamente nacían en zonas concretas de Brasil Sí. y que no son conocidas ni en Perú ni en Colombia. Y esto es muy interesante, ¿no? Y muy, sí, mucho. Porque hay distintos tipos de yagé, distintos tipos de plantas, que cuando se dieta una planta, cada planta te aporta algo. No solo Sí, visión, sí, señores, sí, sí. no solo conocimiento, sino hay plantas que cuando tú te elevas mucho, esa planta te baja. Hay plantas que cuando tienes el síndrome de abstinencia, la planta te lo quita. Correcto. Y este campo es tan amplio de las plantas que localizarlas. No hace mucho hablé yo de la economía natural, ¿no? Sí, sí. Cómo valorar tu espacio, ¿no? Esto en Brasil se está utilizando mucho, cosa que no se utiliza ni en Colombia ni en Perú, que me parece que es un atraso. Que esta gente o esta etnia que tiene su trozo de selva va catalogando todas las plantas medicinales, cuántos árboles hay de tantas especies, qué vida animal hay ahí, y eso tiene un valor natural importantísimo. Bueno, Pero importantísimo, porque los Enorme. árboles realmente son los que van eliminando y absorbiendo el carbono del ambiente, ¿no? Depurando el oxígeno y qué importante es que esta persona están colgando literalmente esa planta medicinal en internet. sí, Es sí. decir, están utilizando todo lo que están renegando de la modernidad, del occidental. Es decir, todas las tecnologías las sí. están usando en su beneficio. Su beneficio. Cosa que otros no hacen, ¿no? Que las rechazan. Entonces, qué bueno que hay gente que abiertamente, lo que Sí, yo sí. me refería antes, que están sabiendo utilizar las nuevas tecnologías para dar un valor importantísimo a su espacio y a su territorio. Es muy valioso. Sí. Y eso Exacto. es admirable en Sí.
algunas etnias brasileñas que lo están haciendo. Aunque sea un modelo para todos. Bueno, ya vamos a cerrar este espacio con conclusiones. David y José estuvieron en las conferencias de la ayahuasca organizadas por ICERS la semana pasada aquí en España, en Cataluña, en Girona, y hoy hemos hecho un programa un poco especial para saber qué tendencias y qué líneas de trabajo están abordando los grandes, aquellos que saben del mundo científico, antropológico, indígena, porque todos ellos estuvieron reunidos en este gran evento mundial único en el mundo. Conclusiones, David de Bueno, pues muy valioso, realmente que estamos en un buen camino. Desde aquí se están haciendo las cosas bien, que yo era una cosa que ya la sabía. Pero desde chamanismo para desde todos. Chamanismo para todos. Esto, a ver, no es autobombo, pero es la confirmación, ¿no? Como persona, yo hablo con toda la sinceridad y espero que se note y se sienta que es así. Contento y feliz porque realmente a mí lo que me inquietaba era lo oscurantista, ¿no? O sea, vamos a ver el tipo de personal, y yo vi una fluidez de ideas y de contactos y de gente muy abierta, con algo que a mí me pareció muy importante, que es que evidentemente esto sí sigue adelante, y que en hay que felicitar evidentemente a las personas de ICERS y el enorme trabajo de todas las personas del escalafón, porque yo aquí ya no diría solamente de los organizadores, sino del personal, de la gente de taquilla, de los que estaban en una información en los stands, incluso la seguridad, la seguridad, todo muy bien. Me pareció sorprendente por lo eficiente durante 3 días que estuvimos, pero ya durante la semana ya empezó el tema, ya hubieron pases de documentales, y eso para mí es unos pasos muy importantes en la buena dirección. Sí, un gran evento que aglutinó la música, la pintura, todo lo relacionado con el arte, no solo la parte científica. Y ahí también José, pues en estas conclusiones puede decir, porque él lleva una página de Facebook que es la que está relacionada con el arte visionario de Europa, ¿cómo lo has titulado? Art Visionary Europe, ¿no? Sí. Y esta página... Visionary Art Europa. Sí, que la coordina José con artistas maravillosos de todo el mundo, donde se puede ver cómo actúa la creatividad a través de estas plantas tan fantásticas como es la ayahuasca y otras. Yo siempre hablo de la ayahuasca porque es mi madre, es mi espíritu, y es esa planta que a mí me dirige. Conclusiones de este evento de Gerona. Mira, sencillo, no me voy a extender mucho como ha hecho David. La verdad es que muy bien para la gente que quiera conocer, que quiera saber más. Es ideal, le da un campo de visión muy amplio. La verdad es que lo único que me disgustó es que fueran tan cortas las ponencias, que fueran tan limitadas de tiempo, porque ahí se puede sacar muchísimo para sacar, y lástima que iban limitados de tiempo, porque si hubieran sido menos ponentes, yo creo que hubieran sido muchísimo más poderosas, porque se hubiera hecho una interactividad muchísimo mejor, ¿no? Pocas preguntas, escasas por tiempos limitados, en fin. Pero bueno, para una persona que empezó como este chico que estuvimos cenando con él en Gerona. Sí, es increíble. ¿De dónde era? Este era de Bratislava. Hacía poco había estado en Portugal tomando remedio en una ceremonia en Portugal, y vino al Congreso para saber más, ¿no? Y eso es admirable, ¿no? Admirable por su parte. Y nos chocó mucho y nos alegró, ¿no? Qué muchísimo. bueno. Que venga gente de muchísimas partes, de Inglaterra, de Francia, de Alemania, de Holanda, Bratislava, de muchísimas partes. Incluso reconocí a una chica norteamericana, piloto de combate, que estaba allí, correcto, que también había tenido temas de tratamientos con la ayahuasca para soldados y problemas de tema del trauma postbélico. Se hacen trabajos muy importantes en Estados Unidos. Entonces, qué bonito es ver gente, y qué interesante es toda esta exposición de información libre, gratuita. Gratuita. Pagas la entrada, que está muy bien, no das abasto, la verdad. Pero un precio muy razonable para todo lo que hay, madre mía. Hubo gente que decía que es muy caro, pues la verdad, no es nada caro, para lo que obtienes allí. El que dice eso es porque desconoce muchísimo
todo este mundo y cómo funciona. No tienes ni idea. Lo que cuesta. Ni lo que cuesta. Bueno, tú que has estado en el TEDx y organizas temas del TEDx, exacto. sabes muy bien que cuesta organizar una cuesta conferencia. muchísimo. Una conferencia, montar un TEDx es una cosa de muchísimo trabajo, y en este caso, pues yo cuando lo vi dije, bueno, lo que les ha costado, Un trabajo titánico, y ¿no? titánico, y evidentemente relativizas el precio de las entradas, pero te das cuenta de que está muy por debajo de costes, y bueno, que se ha hecho un esfuerzo notable, y agradecidos tienen que estar porque el público ha respondido. Que esto para mí fue fantástico. 1.300 personas, ¿no? Más Pues unas 1.200, 1.300 más o menos. espectacular. Una Lo asistencia que es notable. cierto, más allá de las cifras, es lo que decía José, que la gente estaba entusiasmada y veías a la gente contenta y vivenciando el evento. Y mira, voy a decir una cosa más que a mí me gusta hablar rápidamente. Yo, que he ido durante 30 años al Festival de Cine Fantástico de Sitges, ahí si alguien me está viendo lo sabe, que he sido fan, que esto es, yo he visto cómo se generan allí amistades, yo ahí he sentido lo mismo. Qué bonito. Ha sido como reencontrarme con esa sensación de decir, bueno, estamos como en familia, amigos, familia, y todos con un propósito común, que es conocer. Yo, mira, lo dejo ahí, ya no digo nada más. Pues lo dejamos aquí. Ese debe ser, creo que una bandera, ¿no? Un propósito, ¿no? El conocer, el evolucionar, el crecer, el estar todos pues con esta hermandad bien bonita, como es Chamanismo para Todos, que estuvo presente en estas jornadas de ayahuasca organizadas por ICER. Nuestras más sinceras felicitaciones a toda la organización y el equipo, y a todos aquellos que han hecho posible todo ello. Este es nuestro pequeño granito de arena para apoyar este tipo de iniciativas, las buenas praxis, la honestidad, y sobre todo el tener pues mucha firmeza, ¿no? Y el compromiso para llevar a cabo este tipo de iniciativas. Muchas gracias, amigos, hasta pronto. De aquí 2 semanas volvemos con Hablando con el Yagé. David, gracias. A vosotros, un placer. Gracias, mi amor. Un saludo y como siempre, hasta pronto. Gracias. Chao. Chao.